Quiero hablarles hoy orando sobre la palabra de Dios. Ok, vamos a empezar. En Juan capítulo 15. Gracias, Jesús. Juan capítulo 15. Aleluya, gracias, Jesús. Verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Yo quiero aclararle que usted no debe orar en las emociones. Usted debe orar en la palabra de Dios. Jesús categóricamente dice en Juan capítulo 15 verso 7 que la única garantía que usted tiene de que lo que pida le sea dado o hecho es que usted permanezca en él y las palabras de él o de Jesús permanezcan en usted. Es decir, la garantía de que Dios me va a oír, me va a responder, pero mejor aún me va a dar lo que pedí, es que yo ore según lo que la palabra dice y no según lo que mi emoción dice. ¿Alguien está entendiendo eso? Recuerde que somos entes espirituales, pero somos seres emocionales. Es decir, tenemos emociones y esas emociones lamentablemente afloran a cada momento de nuestra vida. Y muchas veces, si usted no es espiritual, usted se convierte en un creyente emocional. Repito eso. Usted puede ser un creyente emocional o un creyente espiritual. El creyente espiritual es convictivo. El creyente emocional es emotivo. Y son dos cosas muy diferentes. Pero si tú te la pasas caminando como creyente en lo emotivo, vas a sufrir de fraude, vas a sufrir depresión y vas a sufrir decepción al no obtener lo que emotivamente pediste. Y vas a pensar que o Dios no quiere nada contigo, o estás perdiendo el tiempo, o piensas que esto no funciona, porque lo que estás pidiendo es según tu emoción, no según tu convicción. Lo que tú oras según tu convicción es lo que está en este libro. Lo que tú oras por emoción es lo que está en tu corazón. Y si usted quiere ser muy efectivo y eficiente al orar, debe orar sobre lo que está escrito y no sobre lo que está sintiendo. Todo lo que siento, óigame esto, todo lo que yo siento, si no es aprobado por este libro, lo desecho. Repito, todo lo que siento emotivamente que no es aprobado por este libro, automáticamente lo desecho, porque sé que eso es producto de mi corazón. Ahora bien, no es que usted no pueda pedir algo que usted desea, no, usted puede pedirlo. Pero el asunto es que la única garantía de que usted lo reciba es que usted elabore su petitorio o su petición de acuerdo a lo que está escrito aquí y no de acuerdo a lo que usted emotivamente diga. Diga que está solo, hermano, por eso necesita saber lo que dice el libro. Se llama lenguaje técnico. El ingeniero civil habla un lenguaje técnico. El arquitecto habla un lenguaje técnico. Lo entiende otro que habla ese lenguaje. El aviador habla un lenguaje técnico y usa términos que usted no entiende en el momento, pero la torre de control sí la entiende. Ese es su lenguaje técnico. Los científicos, los físicos, los químicos tienen lenguaje técnico que otro que no estudió esa clase de carrera no la entiende. Pero entre gente que estudió esa carrera se entiende. Ahora, cuando usted ora, hay un lenguaje técnico para hablar con Dios y está en este libro. Ahora, usted puede, y no es que Dios no lo entienda, pero usted debe hablar en un lenguaje que pueda ser procesado por el mundo espiritual y que sea entendido por ángeles y hasta por demonios. Jesús dijo, la única garantía que hay de que ustedes pidan y reciban lo que ustedes pidan es que mis palabras permanezcan en ustedes. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo tú vas a resultar en una victoria de lo que pides si tú no sabes lo que pides? Porque no sabes pedirlo.
Y eso es bíblico. Dice, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. El problema suyo es que usted pide un montón de cosas y no sabe pedirlas, y por tanto no las recibe, porque sus palabras no permanecen en usted. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo en esta mañana? Lea la Biblia no solamente para aplicársela a otro. Hay gente que abre la Biblia y dice, y Jehová consumirá a los moradores de la tierra. Ay, esto es para el hermano Pepe. Mire, hermano, ¿cómo les gusta aplicarle la palabra a otros? La palabra no es para aplicársela a otros, no es para confrontar a otros, aunque la palabra dice que es buena para exhortar. La gente tiene un mal concepto de lo que significa exhortar. Exhortar no es echarle en cara algo malo a alguien. Exhortar es empujar a alguien a mejorar su vida con el amor y la palabra de Dios. Eso es exhortar. Ese término viene de la religión, que te ponían la torta de condenación y te la ponían en la cara y te la estrujaban. Eso no es exhortar, eso es avergonzar. Eso puede ser, ¿cómo llama? Herir a la otra persona, pero no exhortar. La exhortación tiene que ver siempre con un ánimo a levantarse y un ánimo a proseguir en el camino de la salvación. Si la exhortación no lleva a la persona a eso, no estás exhortando, estás condenando al otro. Y la palabra de Dios tiene que ver con propósitos eternos. Si la palabra de Dios no lo hace, tú menos. Si la palabra de Dios no lo logra, tú menos. Por eso es que yo estoy convencido de que yo no doy citas, porque lo que la palabra de Dios no hace, yo no lo puedo hacer. Lo que el Espíritu Santo no hace, ¿cómo yo lo puedo hacer? Ahora me voy a hacer yo la carga de empezar a confrontar a la gente, a regañar a la gente para que la gente no cambie así. Ya yo aprendí eso. La gente no cambia así. La gente se ofende, la gente se molesta, la gente no se atrinchera en su error porque dice, bueno, ¿sabe qué? Yo lo estoy haciendo mal, pero lo voy a seguir haciendo mal por la fastidio de toda esta gente. El único que mueve el arrepentimiento es el Espíritu Santo, porque acerca de él Jesús dijo, Él os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. El único que lo hace es el Espíritu Santo, no usted, hermano. Dígale que está solo, hermano, no usted. No use la palabra para aplicármela. Son especialistas en leer versos de juicio, pero no pueden bendecir a nadie con la palabra. Jehová te bendecirá, eso es para mí. Jehová consumirá en fuego, eso es para él. La palabra de Dios es para mí. Diga conmigo, es para mí. Ok, yo la atesoro en el corazón y le doy entonces un depósito al Espíritu Santo para que esas palabras permanezcan en mí. Las palabras de Dios no es para aplicárselas a otro. La palabra de Dios es para edificar mi fe y poder al orar sacar lo que Dios dijo, porque Dios no tiene un compromiso contigo, conmigo. Dios tiene un compromiso con su palabra, porque su palabra es verdad, dice mi Biblia. ¿Alguien dice amén a eso? No hay nada más efectivo, y mis hijos lo saben, que decirme, tú dijiste, papá. Listo. No hay nada que hacer. Lo perdí todo. Porque no puedo refutarlo. No puedo negarlo. Y si lo hiciera, tendría que asumir que entonces mi palabra no tiene vigencia, peso y estabilidad. Y eso para cualquier hombre o mujer debe ser lo que priva o prela siempre en su vida. Su palabra debe ser una sola y debe mantenerla, aunque lo que usted haya dicho le haga mal. Eso está en Salmos. Y dice que aunque no logra el bien o venga en su contra lo que dijo, permanece en lo que dijo. Eso habla del justo, habla del hombre o la mujer justo. O
sea, es una posición de estabilidad. Y Dios lo dice porque Dios es eso. Dios es justo y estable, porque es eterno. Lo que Él dice hoy no cambia mañana, porque Él es el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo por los siglos de los siglos. Dios es estable, su palabra es estable. Cuando yo tengo su palabra en mi corazón, la palabra de Dios me da estabilidad a mí mismo. Una persona que contiene y mantiene la palabra de Dios en su corazón es una persona que no se mantiene en doble ánimo, es una persona estable. Dice, eso es y eso va a ser. No hay cambios. ¿Alguien dice amén a eso? Ok. Entonces Jesús, sabiendo esto, dice, la única forma de que ustedes pidan todo lo que quieran y les sea hecho es que mis palabras permanezcan en ustedes. ¿Alguien dice amén a eso? Cuando la gente no tiene estabilidad, según Santiago capítulo 1 versos 6, 7 y 8, después lo lee en casa, es como la onda del mar que es llevada de un lado de acá a un lado hacia allá. Es decir, son inestables. Le voy a decir algo, su inestabilidad emocional viene por su inestabilidad espiritual. Ahí voy de nuevo. Lo voy a jurungar bien jurungado hoy. Su inestabilidad emocional viene de su inestabilidad espiritual. No digo yo que yo no me levante algunos días con cierta inestabilidad emocional, pero al levantarme con esa inestabilidad, mi estabilidad espiritual hace que mi inestabilidad de ese día se vuelva al medio y se estabilice otra vez. Es decir, no me la paso el día deprimido, llorando, con cara de burro con sueño. No. Sé que eso, óigame lo que le voy a decir, porque eso lo va a bendecir. La inestabilidad emocional te desgasta por fuera y por dentro. Gente que tiene inestabilidad emocional es gente que va a tender a sufrir no solamente de enfermedades, sino de envejecimiento prematuro. Se van a ver viejos antes de tiempo. La gente no sabe el problema que tienen al sucumbir ante las emociones diarias. La gente no sabe los beneficios que trae la estabilidad espiritual. La estabilidad espiritual te permite dormir como un niño o una niña sin ningún clase de pepas o de brebajes. Tú duermes tranquilo porque tu paz no proviene de un brebaje o de una pepa. Tu paz proviene de aquel que dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy, y no os la doy como la pepa la da o como el té la da. Eso dice mi Biblia. Aleluya. La Biblia, cuando la tienes en el corazón, la palabra de Dios te da estabilidad. Y si es verdad, pasaba noches enteras orando y orando y orando y orando y orando y orando. Pero bien, el diablo vio que si nos íbamos a transar en una lucha, la pelea es peleando. Ningún problema. Pero lo único que yo hacía mientras oraba no decía: ay, Señor, sáname, no sea maluco. No. Yo confesaba este libro. Biblia, 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 Biblia. Porque Dios tiene un compromiso. Él lo dijo, Él lo dijo, Él lo dijo. Y si Él lo dijo, Él lo hace. Porque eso es lo que la Biblia dice. Dice que Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo habló, Él lo hará. Él lo dijo, Él lo ejecutará. Eso es lo que mi Biblia dice y eso es lo que yo digo. ¿Alguien va a orar sobre la palabra en esta iglesia? El que ora sobre la palabra es como la roca
esta que golpea el mar, sabe esos montañas que están en la orilla de la playa y el agua las golpea y las golpea y las golpea, y usted ve cómo esas rocas terminan por desgastarse en el tiempo de tanto golpe con algo que aparentemente no tiene la dureza de la piedra, ni tiene tal vez la fuerza de la piedra, pero tiene la persistencia, la insistencia del agua que va y que viene, va y golpea, va y golpea, va y golpea. Así es el que ora sobre la palabra de Dios. Cada vez que ora sobre la palabra de Dios, golpea el cielo, y el cielo en un momento va a desatarse sobre tu vida. ¿Dice amén alguien a eso? Usted debe orar sobre la palabra. Romanos capítulo 10. Gracias, Jesús. Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír. Pudiera poner otra coma, y el oír, otra coma, y el oír, y otra coma, y el oír, y otra coma, y el oír, y el oír, y el oír, y el oír. No es viniendo los domingos a la iglesia nada más. Entonces tiene que entender que el oyendo constantemente la palabra de Dios es lo que va a traer la fe de Dios. Usted no va a tener fe sencillamente porque usted confiesa positivo. Yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. No. Está bien que usted diga todo lo puedo en Cristo, está bien. Pero también tiene que entender que la palabra de Dios tiene varios vertientes y necesita alimentar su fe. Y la fe solo, óigame esto, solo se induce por la palabra de Dios. No se induce por otra cosa, sino por la palabra de Dios. Mientras que usted lee la palabra, usted induce fe en el corazón. Vuelvo a repetir, mientras que usted lee la palabra, usted induce fe en su corazón. Pero ¿qué pasa cuando yo leo la palabra y lleno mi corazón de la palabra y oro la palabra? Estoy oyendo y oyendo y oyendo, y obviamente en una comparación entre dos creyentes, uno que ora emotivamente y otro que ora en la palabra, vamos a ver ¿cómo llamarlo? Una diferencia dramática entre uno y otro. Primero, el que ora en la palabra va a tener estabilidad y victoria en lo que ora. El que ora en la emoción va a tener defraude muchas veces, va a tener desesperación, y usualmente esta gente abandona el camino de la salvación. Repito, a veces esta gente terminan olvidando a Dios porque definitivamente no lograron lo que querían. Nunca jamás conocieron a Jesús, jamás pudieron tener una revelación de Jesús. Siempre fue la emoción, y la emoción no salva. Dice que por fe es que somos salvos. O sea, la emoción no salva a nadie, sino la convicción, la fe. Y en esa fe usted y yo tenemos que caminar, porque el justo por su fe vivirá. ¿Alguien dice amén a eso? El resultado de lo emocional y almático en la iglesia es lo que está dañando a la iglesia. La iglesia no es un ente emocional, es un ente espiritual. Como iglesia es un ente espiritual. Ahora, los componentes de la iglesia personalmente son espirituales, pero también son gente emocional o tienen emociones. Ahora, está bien que yo las tenga, pero no está bien que yo me deje controlar por mis emociones. Repito, está bien que yo tenga emociones, que yo ría, que yo llora, que yo me siento mal en un momento, me siento rabioso en otro. Todas esas emociones vienen al corazón porque son emociones naturales, pero yo no me puedo dejar dominar de ellas. Incluso acerca de la ira, Jesús mismo permite, o Dios mismo permite, que tú te puedas poner bravo, pero que no se ponga, no se oculte el sol, que tu enojo no te evite ver la luz y hagas una locura en medio, o digas una locura en medio de la ira o del enojo. Pero usted se puede poner bravo. Diga, usted se puede poner bravo, hermano. Pero si se pone bravo, o sea, tiene que decidir: si hablo, no me pongo bravo, y si me pongo bravo, no puedo hablar. O sea, ¿qué va a hacer? Porque el peor error que puede hacer es ponerse bravo y hablar.
va a decir sandeces, brutalidades, y después va a tener que recoger esas piedras usted mismo. Lamentablemente le rajó la cabeza como a 3, pero causa mucho daño hablar por emoción. Aleluya. Usted debe saber que sus palabras tienen peso, así como las palabras de Dios tienen peso. Debe saber que su palabra, y aquí quiero llegar con este punto, su palabra, no importa qué tan profunda pensador o pensadora usted sea, no tiene el peso que tiene la palabra de Dios. No es lo mismo cuando usted dice a cuando Él dice. No es lo mismo cuando así dice Javier Bertucci que cuando así dice el Señor. Dos cosas diferentes, y eso hay que tomarlo por su justo valor. Usted no tiene el peso que Dios tiene. Repito, usted no tiene el peso que Dios tiene, y me refiero a las palabras. Por esa razón yo le hago caso a las palabras de Dios más que a las palabras de los hombres. Escúchame en ese aquí. Hay gente que tiene la mala maña de tenerle más respeto a la palabra de un hombre que a la palabra de Dios. Si Dios lo dijo y otro dice otra cosa diferente a lo que Dios dijo, yo me voy por lo que Dios dijo, no por lo que dijo otro. No escucho amenes aquí. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Alguien oye lo que dice la Biblia? ¿Hasta cuánto permanece la palabra de Dios? No, ¿hasta cuándo? Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. O sea, quiere resaltar el escritor que todo lo que genera la carne, incluyendo las emociones, son como la hierba del campo que se seca. Voy a volver a repetir eso. Todo lo que genera esta carne, incluyendo las emociones, es como la hierba seca del campo que se seca. Si usted se la pasa orando por lo que siente, usted está orando pura hierba seca. Dice ese verso que la palabra de Dios, ¿qué hace? Permanece. ¿Qué hace la palabra de Dios? ¿Qué hace la palabra de Dios? Permanece. Y como la palabra de Dios permanece, yo quiero algo que permanece en mi corazón. No quiero algo que se vaya hoy o se quede hasta mañana y mañana ya no esté. Yo quiero algo en mi corazón que sea estable y permanente, porque si yo lleno mi corazón con la permanencia de la palabra de Dios, yo voy a ser tan permanente como la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Y voy a tener estabilidad. Diga conmigo, estabilidad. No es gente que hoy hacen algo y ya dentro de 3 días dice, ya me cansé de hacer esto, voy a hacer otra cosa, y voy a hacer otra cosa, y voy a hacer otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Esa es gente emocional. La palabra de Dios está ausente en su corazón. Y le voy a decir algo a todos: si quieren ser estables emocionalmente, llénense de la palabra de Dios. Si usted, amén, si usted no llena su corazón con la palabra de Dios, va a estar lleno de hierba seca. Y la hierba seca agarra fuego rapidito. Dice mi Biblia que la obra, cualquiera que sea, de quien sea, el fuego la probará. Y eso le pasa a todos.
No importa qué tan ungido usted esté o qué tan carnal o sea usted, a todos les va a caer el fuego, y lo que haya que no sea de oro, de plata o de bronce se va a quemar. ¿Alguien oyó lo que acabo de decir? Asegúrese que usted edifica su vida sobre la palabra de Dios. Asegúrese que usted edifica su futuro sobre la palabra de Dios. Asegúrese que usted ora sobre la palabra de Dios. Y asegúrese que usted hace planes sobre la palabra de Dios. De esa forma, lo que usted planifica, su futuro, su vida, sus metas y su oración serán estables, permanentes, y tendrán el éxito que usted está esperando. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén a eso? Por eso es que yo este libro sí que lo amo. Este libro no es solamente un libro impreso, es el pensamiento y la palabra de Dios. ¿Y cómo es el pensamiento y la palabra de Dios? Cuando yo leo la Biblia, yo leo a Dios. Repito, cuando yo leo la Biblia, yo leo a Dios. Cuando yo compro un libro en la librería y dice autor fulano de tal y yo leo a ese autor. Cuando yo leo la Biblia, yo leo a Dios. No escuché aménes. Cuando yo leo la Biblia, yo leo a Dios. Y repito, no estoy diciendo que usted no puede leer un libro. No. Yo no dije nunca, el pastor dijo que no leyéramos libros de nadie, nada más la Biblia. No. Yo estoy diciéndole a usted que es bueno que usted lea la Biblia como texto principal en su vida, y de vez en cuando, o siempre como usted quiera, pero lea más la Biblia que los libros de algunos autores. ¿Alguien dice amén a eso? Recuerde que cuando usted lee un autor, usted está leyendo el pensamiento de ese autor. Si ese autor está usando la Biblia como base, es bueno, pero no olvide que los conceptos emitidos en el libro provienen del entendimiento o revelación, ojalá que así sea, del autor que usted está leyendo. Se está tomando el riesgo de que lo que usted está metiéndole a su alma sea el pensamiento errado de alguien. ¿Por qué? Porque usted no conoce ese autor. Lo que sabe es cuando voltea el libro y dice fulano de tal, vive en tal lado, tiene una esposa, 2 hijos, 3 hijos, lo que sea, y hace esto, punto. Eso es todo lo que usted sabe del autor. Usted no sabe qué vida tiene ese autor o qué testimonio tiene ese autor. Y no olvide que las palabras son espíritu y vida, o son espíritu y muerte. Es bueno que usted conozca a alguien antes de oírlo o antes de leerlo. Escuche aménes aquí, aleluya. Por eso soy escéptico en cuanto a eso. Soy tal vez radical extremo, pero yo no le voy a prestar el oído de mi espíritu a cualquier loro, a cualquier charlatán. No sé, tal vez no sea así, tal vez sea así, pero cuando yo quiero oír a alguien que no sea el Espíritu Santo, digo de forma directa, me aseguro que a quien voy a oír o voy a leer sea alguien que yo conozca su testimonio, sepa qué trayectoria tiene, y si la vida que ha vivido ha sido una vida de reino o sencillamente es un comercializador de un don.